Perdón, no estaba grabando. Entonces el páncreas es un órgano fijo en la parte media que tiene medidas de 15 a 20 centímetros por 4 a 5 de ancho y 2 a 3 centímetros de espesor. Pesa de 70 a 80 gramos. Tiene un cuerpo, una cabeza, un proceso uncinado, cuello, cuerpo y cola. Es un órgano que está muy bien irrigado. Tiene irrigación de la pancreático duodenal superior, que es rama del tronco celíaco, irrigado por la pancreático duodenal inferior, que es la mesentérica superior, y irrigado por la pancreática magna, pancreática dorsal y pancreática caudal, que son ramas de la esplénica. Su parte exócrina se combina con el conducto colédoco y desemboca en el esfínter de Oddi a través del conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wirsum. Este conducto de Wirsum se origina en la cola y recibe de 10 a 20 tributarios y desemboca en la ampolla mayor. Y inconstantemente existe un otro conducto que es el conducto de Santorini que viene por acá, que solamente va desde la cabeza y puede unirse directamente a la ámpula mayor o a veces penetra por otro orificio en el duodeno. También es una glándula endocrina. La parte exocrina colabora con el estómago y estimulada con lo que es la secretina y colecistocinina a través de la secreción pancreática. ¿Para qué? Para contribuir en la digestión del quimo. El páncreas endocrino tiene unidades e islotes de Langerhans que tiene células alfa, formadoras de glucagón, células beta, formadoras de insulina, células delta, somatostatina y células F, polipéptido pancreático. De todos estos, el más conocida es la insulina. Esta está regulada por interacción de sustratos, el sistema autónomo, señales parácrinas y da unos efectos anabólicos y anticatabólicos. Favorece a la utilización de glucosa y frena la producción endógena. Deprime la glucogenólisis y la neoglucogénesis y favorece la síntesis de triglicéridos y frena la hidrólisis. Aumenta la síntesis proteica. Pero esto del páncreas endocrino, más que todo, se maneja en medicina interna. Lo que nosotros manejamos sobre todo es el páncreas exócrino. El páncreas exócrino secreta cada día entre 1200 a 2500 ml de jugo, formado por agua, sales minerales, bicarbonato de sodio, enzimas, que ayudan a digerir principalmente las grasas. Entonces son ácidos digestivos, si ustedes quieren, destruye la grasa. Pero hay que considerar que el páncreas y todo el organismo está compuesto de grasa. ¿Cómo hace el sistema pancreático para que no se autodigiere? Pues produce las enzimas pancreáticas y las almacena en gránulos de ciminógeno. Esta es la forma inactiva. Entonces solamente se van a activar cuando lleguen al duodeno. Entonces hay una prevención de la digestión pancreática a través de enzimas hechas de forma inactiva, formación de gránulos en las células, inhibición del tripsinógeno, activación del duodeno por presencia de quimo y enteropeptidasas. Regulación de la secreción pancreática. La secreción pancreática forma parte de las fases cefálica, gástrica e intestinal. Es decir, desde que empieza la fase cefálica de la digestión, el páncreas empieza a secretar y prepararse para colaborar en la digestión. También se regula la secreción por el pH del quimo.
Además de esto, las enzimas pancreáticas se activan dentro de la mucosa duodenal, dependiendo de la cantidad de ácidos biliares. ¿Qué pasa si por cualquier razón se activaran las enzimas pancreáticas dentro del páncreas? Ocurre la pancreatitis. Hay una pancreatitis aguda, que es la inflamación aguda del páncreas, de un páncreas previamente sano y una restitución morfológica y funcional. La pancreatitis aguda puede ser edematosa, hemorrágica y necrótica. Obviamente, siendo la más leve, la edematosa. La más grave, la necrótica. Y hay una pancreatitis crónica, que es el deterioro progresivo e irreversible de las funciones exócrinas y endocrinas del páncreas. ¿Qué causa la pancreatitis aguda? La primera y la más común causa de pancreatitis aguda va a ser la litiasis biliar, es decir, que aparezca, un cálculo que aparezca en el colédoco y bloquee el colédoco, también bloquea la salida del líquido pancreático, ocasionando una pancreatitis, una activación de las enzimas pancreáticas dentro del conducto. Y entonces estas enzimas autodigieren el páncreas. La segunda causa es el alcoholismo y las hiperlipemias. Es, por ejemplo, cuando ustedes aprueben técnica quirúrgica, van a agarrar, van a hacerse una parrillada y van a tomar mucho alcohol y el día siguiente van a tener pancreatitis. Es decir, cuando exageras en consumir alcohol y comer mucha carne, puede causarte pancreatitis. Otras causas como traumatismos, posoperatorios, procedimientos endoscópicos, metabolopatías causan pancreatitis. Embarazo, fármacos mucho más raro. Dentro de los fármacos, los comprobados son acetopina, clorotiazida, estrógenos, furosemida. El resto son mucho más raros y dudosos. ¿Qué síntomas presenta un paciente con pancreatitis aguda? Tiene dolor en hemicinturón, náuseas y vómitos. Los signos va a haber hipertermia, taquicardia, hipotensión, hipovolemia, dolor a la palpación en el abdomen, equimosis en el flanco y equimosis periumbilical. La pancreatitis aguda es una patología grave, puede ser mortal. Por esto se han creado los criterios de Ranson para ver riesgo de mortalidad. Hay criterios de Ranson al ingreso del paciente, donde vemos que el paciente tiene menos o más de 55 años. Entonces, si tiene más de 55 años, un punto. Si tiene recuento de glóbulos blancos más de 16,000, un punto. Glicemia mayor de 200 miligramos, un punto. LDH mayor de 350, otro punto. Aspartato aminotransferasa AST o GOT mayor a 250 unidades, otro punto. Los criterios de Ranson, a las 48 horas de nuevo se los hace exámenes y si hay un descenso del hematocrito más de 10 puntos, un punto. Ascenso de nitrógeno ureico en sangre mayor a 5, otro punto. Presión de oxígeno menor a 60, otro punto. Calcio sérico menor a 8, otro punto. Déficit de bases mayor a 4,000 equivalentes, otro punto. Y secuestro de líquidos mayor a 6 litros, otro punto. Se suman los puntos y si tiene de 0 a 2 puntos, riesgo de mortalidad, 1%. Si tiene de 3 a 4 puntos, 16%. De 5 a 6 puntos, 40%. De 7 a 8 puntos, 100% de mortalidad. ¿Y por qué se muere? Porque tiene complicaciones graves como shock, sepsis, insuficiencia respiratoria, complicaciones renales, hemorragia digestiva, complicaciones hepatobiliares y complicaciones cardíacas. Las lesiones de páncreas, como ustedes ven, son lesiones graves.
Es una autodigestión. Se activan las enzimas pancreáticas dentro del páncreas y miren cómo lo digiere el páncreas. Hay una destrucción y una necrosis del tejido pancreático, sangrados retroperitoneales, colecciones líquidas y finalmente se infecta. Esto ocasiona un grave desequilibrio de la homeostasis interna del paciente. El tratamiento es supresión del ingesto oral, analgésicos tipo meperidina, administración de omeprazol, administración de antibióticos, aminoglicósidos, cefalosporinas y tratamiento de la patología desencadenante que ha causado la pancreatitis. A diferencia, la pancreatitis crónica es secundaria a la ingesta de alcohol crónico, factores dietéticos y genéticos. Lo que pasa es que hay una activación prematura constante del líquido pancreático en pequeñas cantidades dentro del páncreas. Y esto es por falta de protección. Puede ser porque hay reflujo duodenal del duodeno hacia el conducto de Beerson, hay reflujo biliar o una obstrucción al flujo pancreático. Pueden asentarse otras patologías en el páncreas, neoplasias, quistes, pseudoquistes. Los procedimientos quirúrgicos a nivel del páncreas son muy delicados. Hacemos operaciones de resección parcial del páncreas, como resección de la cabeza, dejando el segmento del parénquima del cuerpo y haciendo una anastomosis con el duodeno, con el yeyuno en I de Rux. Una anastomosis pancreato-yeyunal. Es la operación de Becker. El tratamiento quirúrgico del páncreas es exploración y avenamiento, extracción de tumores benignos, resección de un quiste verdadero, evacuación de pseudoquistes, resecciones de tumores malignos. Hay una técnica de la operación de páncreas que se hace a través de una incisión en la línea media supraumbilical. Se tiene que abrir sí o sí la trascavidad de los epiplones, como les he enseñado antes. Mejor la vía intercolónico-epiploica. Y tratamos según la causa. Si es un tumor, enucleación y despegamiento del mismo. Si es un quiste, lo enucleamos y despegamientos con tratamiento de su membrana. Si es un quiste, una punción con trocar, marsupialización y derivación con cisto gastroanastomosis o cisto enteroanastomosis. Si es una pancreatitis biliar, hacemos coledocotomía o colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Tumores malignos, hacemos operación de Whipple. Cuando hay una patología grave en todo el conducto pancreático, se hace la operación de Frey, que consiste en la apertura del Beerson e inmediata anastomosis con un asa yeyunal en I de Rux. ¿En qué consiste la operación de Whipple? Consiste en una resección de gran parte del estómago, vesícula, conducto cístico, conducto biliar, cabeza del páncreas, duodeno, parte del duodeno, ganglios linfáticos de la zona. Entonces, ven, esta es una operación de Whipple. Se reseca todo esto. Normalmente lo hacemos cuando hay cáncer de cabeza de páncreas. Y lo dejamos así. Aquí está el páncreas, estómago, yeyuno y colédoco. La restitución es anastomosis del páncreas al yeyuno. Entonces anastomosamos el páncreas al yeyuno. Segundo, anastomosis del conducto hepático al yeyuno. Anastomosamos el hepático al yeyuno. Y finalmente, anastomosis del yeyuno en Y de Rux al estómago. Anastomosis del yeyuno en Y de Rux al estómago. Obviamente va a haber grandes complicaciones como infecciones, dehiscencia de suturas, hemorragias, úlceras pépticas, tendencias hemorrágicas, síndromes de mala absorción, anemia crónica y diabetes. Normalmente tratamos de no hacer intervenciones quirúrgicas sobre el páncreas. Es un órgano un poquito sensible para operar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? No, doctor. No, doctor. No, doctor.
¿Todo bien? No es muy difícil, el páncreas y el vaso son bastante cortos. ¿Ya? De todas maneras, Doctor, ¿ya tiene una data para segunda parcial? me han dado del 18 de mayo hacia adelante, pero recién la próxima semana me van a avisar cuándo es el examen. Apenas me Ya, avisen, yo les paso, ¿ya? ya. Ya, doctor, gracias. Gracias. Doctor, ¿y no ha hablado de los textos? A la Sí. próxima semana, yo creo. ¿Ya? Deme Ya, chance la doctor. próxima semana, voy a averiguárselos. Es que es un poco difícil. Gracias, doctor. Listo, ¿ya? Que les vaya bien, Ok. chicos. Chao, Gracias, doctor. Igualmente. chao. Chao, chao.